subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, clamor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedra, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es
el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos que este día tan especial donde recordaremos los últimos momentos que Jesús estuvo en la cruz, en este lugar, en nuestro templo. Pero sabemos que el Espíritu Santo está en cada uno de sus hogares, en cada uno de nuestros hogares, y que en estos momentos donde vamos a poder compartir un momento sobre la palabra del Señor, pero también alabaremos, oraremos, porque es un tiempo especial para poder recordar. Yo te invito ahí en tu hogar a poder cerrar tus ojos, ahí en familia a poder compartir, y vamos a orar en este tiempo. Te invito a cerrar tus ojos. Señor amado, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Señor, este es un tiempo diferente, es un momento, Señor, donde quizás una Semana Santa totalmente diferente a las otras, donde, Señor, disfrutábamos de nuestra iglesia, donde veníamos a adorarte en nuestro templo, a hacer vigilia. Esta reunión de las 7 palabras, Señor, la podíamos hacer en este lugar. Pero hoy, Señor, lo estamos haciendo dentro de nuestros hogares, esos altares, Señor, que hemos abierto en nuestros hogares para poder honrarte, para poder orar, para poder bendecirte, Señor, en nuestros hogares. Señor, que este tiempo donde vamos a poder escuchar palabra tuya, Señor, sea un tiempo especial, Señor, para nuestras vidas. Oramos, Padre, para que tu presencia, para que tu unción, Señor, pueda estar con cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo, y que tu palabra pueda hablar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, gracias por estos medios que tú nos das, Padre, para poder conectarnos, para poder compartir, Señor, tu palabra, Señor, y poder salir, Señor, no solamente quizás aquí en Calama, sino que afuera de esta ciudad y quizás fuera de este país. Señor, oramos para que tu presencia, Señor, pueda estar con cada uno de nosotros. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a entrar en un tiempo de alabanza, vamos a cantar uno de nuestros coros de nuestro cancionero, y te invito ahí en tu hogar, tú puedas estar orando, puedas estar cantando, bendiciendo al Señor, junto en familia, ahí en tu casa, para poder tener este tiempo maravilloso. Vamos a cantar ese canto que dice: gracias por la cruz, Señor. Ese coro que alabamos diciendo que digno es el Señor, que en el trono está, y que en este tiempo sea un tiempo bendecido. Adoremos al Señor en este tiempo, y te invito a cantar en tu hogar.
Qué hermosa alabanza hemos cantado en este momento. Y ahora vamos a entrar a poder escuchar la palabra del Señor. Y va a ser de una manera diferente. Vamos a estar escuchando a nuestros oficiales, a nuestros hermanos que le han tocado compartir este día la palabra del Señor. Y quiero que vayas meditando, puedas compartir. Y lo bueno de estos medios de que después puedes quizás nuevamente ver este video y poder meditar, estudiar la palabra del Señor en tu hogar, ahí junto a tu familia, en este tiempo quizás donde tenemos un poco más de tiempo quizás en nuestro hogar y de poder compartir, estudiemos la palabra del Señor. Así que vamos a ir escuchando la palabra del Señor y también vamos a ir poniendo alabanza de por medio, pero no te olvides, hermano, alaba al Señor en este tiempo, canta alabanzas, porque el Señor se merece alabanza. En todo tiempo debemos alabar al Señor. Así que vamos a ir escuchando la palabra del Señor en esta tarde y te invito, hermano, a poder juntos ir meditando en la palabra del Señor. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta tarde vamos a ver las palabras de Jesús ahí en la cruz. La primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Sin duda que estas palabras realmente son tan especiales porque Jesús estaba en la cruz, estaba sufriendo, había sido maltratado, había sido azotado, había sido golpeado, habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, sus manos habían sido clavadas, sus pies habían sido clavados. Yo creo que es un dolor físico entrañable el que él realmente estaba sintiendo en ese momento. Sin embargo, a mí realmente me conmueve este cuadro, especialmente esta primera palabra, porque a pesar de todo el sufrimiento, él estaba pensando en la humanidad. Él estaba pensando en nosotros. Él estaba pensando en usted y en mí. Y él estaba diciendo estas palabras que fueron una oración de Jesús a Dios y que le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin duda que es algo que llega profundamente hasta nuestros corazones, hasta lo más íntimo de nuestro ser, cuando pensamos que Él realmente dio su vida ahí en la cruz por mí, dio su vida en la cruz por usted. ¿Cómo esto no nos va a llegar? ¿Cómo no nos va a tocar realmente? Vemos aquí que la justicia, realmente como en todos los tiempos, la justicia no había sido justa, porque Jesús había ido a la cruz a padecer sin haber cometido ningún pecado, sin haber sido un malhechor. Realmente solo él había hecho cosas buenas, él había hecho sanidades, él había hecho milagros, él había predicado, grandes multitudes le seguían. Sin embargo, podemos ver cómo somos los seres humanos. Un día alabamos, glorificamos y otro día no queremos nada con Dios. Mis queridos hermanos, yo les invito en este día especial en que estamos recordando esos momentos tan dolorosos de Jesús ahí en la cruz. Yo les invito a reflexionar en las palabras del Maestro, a reflexionar en estas frases que Jesús dijo ahí en la cruz. Este clamor que él hacía ahí en el Gólgota, en el lugar de la calavera, este clamor de Jesús al Padre, que le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era un reconocimiento a la autoridad de Dios, un reconocimiento a lo que Dios, al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios todopoderoso. Por eso Jesús le estaba clamando al Padre, le estaba clamando. Yo pienso que ha sido un clamor con gemidos entrañables realmente. Este era un clamor profundo de parte de Jesús a Dios. Era un reconocimiento a la autoridad de este Dios creador, de este Dios todopoderoso. Él podía testificar ahí en la cruz, Jesús, del amor que Él tenía por la humanidad. Y no solamente del amor, sino que también nos está enseñando que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, no importa lo que nos hayan hecho, que debemos ser aquellos que pongamos esa otra mejilla, que debamos entregar un amor sin condiciones, un amor como el que Jesús nos enseñó realmente ahí en la cruz. Padre,
perdónalos. Padre, perdónalos. Aunque me están haciendo esto, aunque me están maltratando, aunque me están más que maltratando, me están torturando, Padre, perdónalos, porque realmente no saben lo que hacen. Mire qué palabras más profundas realmente para el día de hoy. Estas palabras nos recuerdan realmente a cómo somos nosotros los seres humanos. Nos recuerdan cómo es nuestra vida, cómo somos realmente en el interior. Cuando alguien nos hace algo, lo único que queremos es desquitarnos. Lo único que queremos es hacerle mal a la otra persona o desearle mal. Pero Jesús nos enseña que aunque lo maltraten, aunque lo golpeen, aunque lo azoten, sin embargo, Él decía, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Las enseñanzas y el ejemplo que Jesús nos dejó, hermanos, qué lejos estamos a veces realmente de haber asimilado realmente en nuestro corazón esas enseñanzas. Porque cuando alguien nos hace un daño, como dije anteriormente, no pensamos en hacer el bien. Lo primero que viene a nuestra mente es el desquite. Mis hermanos, estamos viviendo una Semana Santa diferente, una Semana Santa en la cual no podemos juntarnos, no podemos encontrarnos, no podemos estar en nuestro templo, pero sin embargo, a través de este medio podemos comunicarnos y podemos estar compartiendo y reflexionando acerca de esta Semana Santa y las palabras que Jesús dijo ahí en la cruz. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que podamos ser mejores personas, para que podamos ser un instrumento en las manos de Él, para que podamos llevar ese amor a este mundo que está perdido, a este mundo que ha perdido totalmente el horizonte, a este mundo que se ha desviado de una manera realmente que nosotros no podemos entenderlo tal vez como cristianos, y muchas veces nos tomamos la cabeza y decimos, ¿qué está pasando a este mundo? Que el Señor nos perdone, y que estas palabras que Jesús dijo ahí en la cruz, Padre, perdónalos, son para nosotros en el día de hoy, para usted y para mí. Estas palabras realmente Jesús las está diciendo y podemos aplicarlas a nuestra vida en el día de hoy. Padre, perdónalos, que el Señor nos perdone, que el Señor perdone a este mundo perdido en el pecado, en el vicio, en la esclavitud, en tantas cosas, en tantas maldades, tantos flagelos que tiene nuestra sociedad en el día de hoy. Que el Señor nos perdone y que nos ayude a recapacitar, a volver al camino, a volver a reencontrarnos con el Creador, a volver a encontrarnos con nuestro Dios, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y que podamos tener una Semana Santa muy bendecida. Y le invito a reflexionar una vez más en las palabras de Jesús ahí en la cruz. Amén. Buenas tardes, te invito a que podamos seguir meditando en la palabra del Señor en esta tarde y vamos a meditar en la segunda palabra de Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y te invito a buscar el libro de Lucas, capítulo 23, verso 39 al versículo 43. Yo lo voy a estar dando lectura en otra versión, la nueva versión latino-hispanoamericana. Y la palabra de Dios dice de esta manera: uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, blasfemias, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y respondiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, habiendo ya soportado el sufrimiento físico y espiritual de la cruz, recibe los últimos insultos de parte de uno de los ladrones que estaba siendo ejecutado junto a él. Es increíble que tan malvado puede ser el corazón humano. Incluso en el último instante de su vida, este ladrón estaba insultando al Hijo de Dios, blasfemando contra Dios mismo
y demandando cosas que no merecía. Hay algo muy claro en la enseñanza bíblica de la salvación. Esto es, nadie merece la salvación. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia. La gracia es aquel favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. En el momento en que empezamos a demandar a Dios alguna cosa, hemos perdido de vista el concepto de la gracia. Nos hemos olvidado totalmente de nuestra condición delante de Dios. Es decir, no tenemos presente que estamos condenados delante de Dios y no merecemos nada de parte de Él, más que el juicio y el castigo. Este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, demandaba de parte de Dios la salvación. Esto es mucho más que un atrevimiento, es una total falta de irreverencia y temor ante la santidad de Dios, que justamente castiga a los pecadores. No estaba en posición de demandar la salvación y de mucho menos para insultar al Hijo de Dios. Esto fue que entendió el segundo ladrón, ya que le respondió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? La falta de temor de Dios es una muestra grande del corazón endurecido y alejado de Dios. Dios resiste este tipo de corazón, y eso lo vemos en Salmos capítulo 138 verso 6 y el libro de Santiago capítulo 4 verso 6. Por lo tanto, hoy debemos inspeccionar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estoy demandando cosas de parte de Dios? ¿Quién soy yo para demandar cosas a nuestro Dios y satisfacer nuestras cosas? Y preguntarnos: ¿hallaremos gracia delante de los ojos de Dios? En el pasaje vemos estas dos formas de dos hombres. Como el segundo ladrón, que insultaba a Jesús, no estaba arrepentido de sus pecados. Indudablemente tuvo que reconocer sus pecados ante la autoridad, ya que estaba siendo condenado. Pero reconocer no implica arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente total, querido hermano, por lo cual nosotros comenzamos a odiar aquel pecado que está en nosotros, cometiendo a nosotros y que nos gusta muchas veces hacerlo. Este hombre no reconoció su condición de pecador y por lo tanto nunca se arrepintió de su rebeldía contra Dios. Ahora veamos qué sucedió con el segundo ladrón. Él comprendió que merecía morir en la cruz. Los ladrones no eran ciudadanos romanos. Esto es claro porque los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. Ellos probablemente eran judíos. Según la ley romana, un simple robo era suficiente para llevarlos una vida de ladrón y poder crucificarlo. En el caso de no ser ciudadano romano, es por eso por lo que legalmente el ladrón estaba cumpliendo con la pena que le correspondía. Él reconoció esto. También reconoció su condición delante de Dios. Podemos decir que en el último momento de su vida, este ladrón tuvo convicción de pecado. También vemos que en el último momento de su vida, el ladrón creyó en Jesús. Él reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. Además le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración es realmente increíble, queridos hermanos. Él estaba viendo a Jesús morir junto a él en la cruz. ¿Cómo podía creer
que Jesús vendría en su reino. ¿Cómo podía este hombre pensar que Jesús reinaría si estaba a punto de morir? No cabe duda de que este hombre conocía el mensaje del Evangelio, pero en este momento él comenzó a creerlo realmente. Vemos solo los elementos de una verdadera convicción en ese hombre: el arrepentimiento y la fe en Jesús. Sobre todo, vemos en este hombre un poderoso ejemplo de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué él creyó y el otro ladrón no creyó? Evidentemente el Espíritu Santo obró en este hombre en el momento más definitivo de su vida, es decir, en su muerte. La convicción solo puede ser resultado de la gracia de Dios obrando en la vida de este hombre, y por eso que Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente difícil de creer. Imagina la situación. Si tú fueras el ladrón, ¿le creerías a Jesús? Pero la fe salvadora es aquella que persevera, y por eso no hay duda de que este hombre creyó en la promesa de Jesús. Aleluya. Y podemos ver en este pasaje dos cosas: el juicio de Dios hacia el pecado no arrepentido, y la gracia de Dios hacia el pecado arrepentido. También vemos la maldad del hombre natural, que no ha sido regenerado, y la nueva naturaleza que busca agradar a Dios en el ladrón penitente. Otra cosa que podemos aprender es que no hay pecado tan malvado que Dios no pueda perdonar. Ni nadie está demasiado perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Es por eso que debemos orar fervientemente por las personas que no son salvas. No debemos darnos por vencidos, querido hermano, por las personas que no quieren escuchar el Evangelio. El Evangelio debe estar siempre en nuestras bocas, preparados para presentarle a Jesús. Y debemos orar y pedir a Dios que transforme sus vidas, así como transformó la vida de este ladrón. Cuán grande es la misericordia de Dios. Él atendió a la súplica de ese malvado ladrón. Así también atenderá la súplica de todos nosotros y de todos aquellos malvados pecadores que se arrepienten y creen en Él. No hay forma que alguien discuta que la salvación es por obra. Este ladrón merecía menos que nadie la salvación de su alma, pero Jesús se la concedió. Qué distinto es el Dios verdadero a otros dioses. Los demás dioses solo tienen castigo para los pecadores, pero el Dios verdadero ha provisto un sacrificio aceptable para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y eso lo vemos en Juan 3:16. Él no nos da nuestro merecido. Él nos perdona, nos salva y nos santifica. No importa qué tan inmoral haya sido en tu vida, Dios puede perdonar, Dios puede salvarte. Hoy es el momento de arrepentirse y pedir perdón por nuestros pecados y confiar en el sacrificio de Cristo. Calvino dice: si Cristo, aún no habiendo derrotado a la muerte, pudo prometer al ladrón la vida eterna, ¿cuánto más nos salvará a nosotros, ya habiendo resucitado por el poder en el tercer día? Dios puede salvarte. No rechaces la oportunidad que te está ofreciendo hoy. Arrepiéntete y confía en Jesús. No olvides que la fe te salva.
La fe en Jesús te puede salvar de pecado. Así como este ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús también te dice hoy a ti, hoy puedes estar conmigo en el paraíso. Que el Señor te bendiga.
Aleluya, hermanos, muy buenos días. Quiero invitarles a que puedan tomar sus Biblias y vamos a ubicarnos en la lectura de nuestra tercera palabra en el día de hoy, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Por favor, si me siguen en la lectura, no se olvide, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo quiero hacerte en esta mañana una pregunta. ¿A quién encargarías tú? ¿A alguien a quien tú amas profundamente? ¿A quién encargarías lo que tú más amas? Jesús no había llamado madre a María. Jesús la llamaba mujer. María siempre tuvo clara su posición con respecto a Jesús. María siempre tuvo claro que ella era la sierva del Señor. En estos versos que acabamos de leer encontramos una promesa de Jesús de manera implícita. La promesa no es para los que le reconocen solamente como rey, sino para aquellos que han decidido vivir para él. Este relato o lectura que acabamos de tener tiene que ver con dos personas que decidieron vivir para Jesús. Y la primera de ellas, sin duda, es María. María no fue solamente la madre del Jesús hombre, sino también su discípula y tal vez una de sus más grandes discípulas. María fue la primera persona que creyó en Jesús desde que el ángel le anunció. Ella, en efecto, creyó. Cuando todos huyeron atemorizados, ¿quién estaba con las otras mujeres? María, por supuesto. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que María estaba junto a los 120 en el Pentecostés, en aquel aposento alto. La otra persona, según el relato que hemos leído, que vivió para Jesús fue Juan, este discípulo amado, ¿verdad? Llamado Juan. Juan era el más joven de todos sus discípulos, era casi un adolescente. Juan era amoroso, tierno, cercano y en buen chileno podríamos decir que hasta pegote. Estaba siempre donde Jesús iba. Se recostaba en el hombro de Jesús y ahora, en el momento más crudo y difícil de Jesús, eran exactamente ellos los que estaban allí también, porque ellos vivían para Jesús. Mientras los demás estaban por allá, escondidos, ¿verdad? Negando al maestro, con temor a ser capturados, con temor a ser puestos en la cárcel, ellos, Juan y María, estaban a los pies del maestro, con el temor de que ellos mismos fueran apresados. ¿Por qué? Porque ellos vivieron para el Señor. ¿Por qué Jesús eligió a una persona tan joven para una responsabilidad tan grande? ¿Por qué Jesús se permitió tener una relación tan cercana, tan estrecha y tan afectiva con uno de sus discípulos, tan distinta de la que tenía con los otros que aún llegaban a decir y de repente hasta murmurar: Él es aquel a quien Jesús ama? ¿Por qué ese favoritismo? ¿Por qué esa cercanía? Juan fue el discípulo que más vivió. Y yo quiero que ustedes recuerden este pequeño detalle, que después vamos a ver por qué, cuál es la razón, una de las razones por las que este hombre vivió mucho más que otros discípulos. Jesús ya había planeado anticipadamente quién acompañará a María cuando él ya no esté. Jesús le fabricó anticipadamente el hijo consentidor,
el hijo amoroso, el hijo que iba a traer alegría al corazón de María, lleno de tristeza. Pero Juan también se llenaría del cuidado y del afecto de María. Ese amor, ese cuidado que María como madre debía tener guardado en su corazón, lo iba a volcar sobre este joven discípulo llamado Juan. El verso 27 que acabamos de leer dice que ni bien Jesús había hablado estas cosas, Juan le recibió en su casa. No se olvide que Jesús no tenía ninguna posesión en esta tierra, no tenía ningún lugar donde vivir. Él incluso llegó a decir, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. Seguramente María estaba, ¿verdad?, en una situación muy difícil en el momento que Jesús murió. ¿Dónde me quedo? ¿Con quién me quedo? Pero mire ese detalle de Jesús, el preocuparse de su madre. Jesús se ocupó de que Juan fuera lo suficientemente joven y viviera lo suficiente para cuidar de María. Quiero entrar ya a la reflexión final y a la conclusión de esta meditación de hoy Viernes Santo, donde todo el mundo está recordando ese sacrificio tan grande, pero a la vez que conmueve nuestro corazón. Exactamente eso hace Jesús con quienes ama, los cuida. Jesús en la cruz, sostenido por los clavos, en la soledad, en medio del dolor, preocupado por quienes ama, preparando anticipadamente cada detalle. En este monte, en el monte del Calvario, hay 3 cruces. También hay 3 grupos de personas. El primer grupo de personas, que son quienes le rechazan. Para estas personas que le rechazan, ¿qué hay? Hay misericordia. Para las personas que le reconocen como aquel ladrón, ¿qué hay? Comunión. Pero para las personas que han decidido vivir para Él, Jesús solamente tiene cuidado. ¡Qué cosa más hermosa! Cuidado, cuidando cada detalle, muerto de dolor. Él podría bien haber dicho, no tengo tiempo, estoy muriendo de tristeza, mi alma está angustiada, afligida hasta lo sumo, no tengo tiempo de ocuparme de ti, mamá, no tengo tiempo de ocuparme de ti, Juan, quédate como estás. Pero él en medio de ese dolor tenía el cuidado de la vida de quienes habían decidido vivir para él. ¿En cuál de estos 3 grupos estás tú, querido hermano? ¿En cuál estoy yo? ¿En el que le rechazan? Yo creo que nosotros ya no estamos en ese grupo. O estamos en el grupo de los que solamente le reconocen, con los cuales Él tiene comunión, o están en ese grupo, o estamos en ese grupo de quienes han decidido vivir para Él. Por lo tanto, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ni por un instante de tu vida, mi hermano, dudes que el Señor tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. En esta misma situación que el mundo se encuentra, ¿qué habrá preparado Dios con anticipación para que tú y yo podamos hacer frente a esta crisis que el mundo está sufriendo? Cada detalle, cada cosa que el Señor ha provisto anticipadamente es porque tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Continuemos con nuestra reunión.
eso, estas palabras que mencionó Jesús en la cruz son el grito de angustia del Hijo de Dios en la hora más negra de su existencia. Una hora que a la misma vez selló la victoria sobre el diablo, selló la victoria sobre la muerte y selló victoria sobre Satanás, sobre el pecado. Y allí en la cruz de vergüenza, el Hijo de Dios se encontraba totalmente solo. Durante las horas finales sobre la tierra, el Señor Jesucristo fue poco a poco quedándose más solo. Empezó el camino con los 12 durante su ministerio hasta que Judas decidió traicionarle y alejarse de él. Entonces Jesús se quedó con los 11. Fue con ellos al huerto de Getsemaní. De ellos, solo 3 acompañaron a orar. Le acompañaron a orar, pero se quedaron dormidos. Luego Pedro y Juan le siguieron hasta el patio del palacio, donde Pedro le negó 3 veces. Entonces, todos le abandonaron y huyeron. Todos le abandonaron y huyeron. Se quedó solo, totalmente solo, en cuestión de compañía humana. Los hombres le abandonaron, pero el Padre estaba todavía con él. Jesús dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. En Juan 16:32 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero en el momento que el pecado del mundo fue puesto sobre el Hijo de Dios, el Padre también le abandonó. Esto es lo que hace el pecado, queridos hermanos. El pecado separa de Dios, nos separa de Dios, separa al hombre de Dios. El pecado separa al hombre del hombre. El pecado separa al hombre de sí mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, corrieron a esconderse. Por cuanto el pecado atrae o acarrea siempre soledad. ¿Por qué tuvo Dios que abandonar a su Hijo unigénito allí en la cruz? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Pues porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. No puede tolerar el pecado en su presencia. El Señor Jesucristo no tuvo pecado en sí mismo, pero voluntariamente decidió tomar sobre sí su pecado, mi pecado y el pecado de todo el mundo. Cuando Dios vio a su Hijo hecho pecado por el mundo, tuvo que darle la espalda. ¡Qué dolor más grande para Jesús! ¡Qué horror debe haber experimentado el Hijo! No solo por estar llevando el pecado del mundo, sino también al sentir el dolor desgarrador de verse por única vez separado de su Padre. Con razón que clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero, ¿por qué no dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es sencilla y es doble. Primero, porque al estar llevando el pecado del mundo, no podía esperar que su relación con el Padre fuera la misma de siempre. El pecado afecta las relaciones de las personas con Dios. Tome en cuenta aquello. El pecado afecta la relación de las personas con Dios. Momentáneamente, el Hijo tuvo que ver a su Padre como un Dios justo, que castiga el pecado con justicia. Segundo, para cumplir con la profecía que aparece en el Salmo 22, versículo 1, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En este tiempo de Semana Santa, le invito a apartarse del pecado, de aquellas cosas que nos separan de Dios. Sin Dios en nuestras vidas, nada tiene sentido. Pero con Dios tenemos una vida en libertad, en victoria, en gozo continuo. Y eso nadie nos los puede quitar. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros nunca tuviéramos que experimentar esta separación eterna con Dios. ¿Qué harás ahora, sabiendo el significado de esta cuarta palabra? ¿Querrás luchar para no pecar y estar cerca de Dios? ¿O dejarás que el pecado te aparte de Él? La decisión siempre está en tus manos. Que el Señor pueda bendecir tu vida.
día, mis hermanos, los saludo en el nombre del Señor y vamos a continuar viendo las palabras que dijo Jesús en la cruz. Le invito a buscar el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, y encontraremos las siguientes palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y vamos a estar analizando un poquito entonces qué significa esta quinta palabra, tengo sed. Quizás para usted, para mí, usted que está viendo en el hogar, puede ser algo insignificante, es una necesidad que todos hemos sentido en algún momento y hemos dicho, tengo sed. ¿Cuál es la importancia entonces de esta quinta palabra dicha por Jesús? ¿Cómo Jesús, la fuente de agua vida, el Hijo de Dios, proclama estas palabras diciendo, tengo sed? Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, se hizo hombre. Y Juan capítulo 1 nos dice que este verbo fue hecho carne y además habitó entre nosotros. Podemos ver entonces cómo Jesús es el Hijo de la promesa y viene entonces a cumplir las Escrituras. Ya en el libro de Salmo capítulo 69 versículo 21 encontramos estas palabras: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Por qué entonces es tan importante esta quinta frase? Porque recordemos que Jesús es santo, es el Hijo de Dios, que vino a cumplir una misión. Pero ahora, y como lo vimos anteriormente, este verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, amó y también sufrió. Ya vamos en la quinta frase. Ya Jesús ya llevaba aproximadamente 3 horas colgado en aquella cruz, sin mencionar que antes fue azotado, lavado y colgado en aquella cruz del Calvario. Por lo tanto, esta agonía, este sufrimiento físico de Jesús, nos demuestra que Él sufrió cada uno de sus dolores sin tener algún alivio, sin beber vinagre, que era un brebaje, digamos, que se utilizaba para sanar heridas, para dar cierta resistencia a los dolores. Y Jesús la rechazó al comienzo, porque Él vino a sufrir por ti y por mí tal cual debería ser. Jesús fue azotado, clavado, colgado en aquella cruz y dijo, tengo sed. Aquella fuente de agua de vida la encontramos ahora con una gran necesidad, con un gran sufrimiento, ya con sus labios hinchados, con su lengua pegada al paladar, seca, su cuerpo ya casi sin sangre, exclama, tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto lo encontramos allí en Juan 19:30. ¿Quién de nosotros en alguna ocasión, al terminar el día, cuando ya está a punto de acostarse, hace un recuento de lo que hizo durante el día? Que si lo que hicimos estuvo bien organizado, fue bien ejecutado, fue con toda la disposición que habíamos previsto. ¿Quién de nosotros no hace un recuento, tal vez en forma diaria? Y después se procede a acostarse o a dormir. ¿Saben? Ese mismo fue el pensamiento que Jesús hizo allí en la cruz. La palabra nos dice, todo está cumplido, consumado es. Pero este grito no fue un grito de desesperación. Este no fue un grito tal vez de conformismo. Este no fue un grito en el cual ya terminó todo, salgamos de esto. Muy por el contrario. Fue ese grito en el cual Él estaba haciendo ese recuento de que toda la profecía de su Padre se había cumplido. Jesús vino al mundo y nació como un niño. Se crió con niños y con jóvenes
de su tiempo, pero enseñó la palabra, también cumplió el propósito de su Padre en 3 años durante el ministerio de hablar de las cosas espirituales, pero también entregó su vida allí, en esa cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, sin tener motivo por el cual realizar ese acto tan hermoso y tan sobrenatural que fue entregar su vida por nuestros pecados. La verdad de las cosas de que la palabra nos dice que esto fue un manifiesto especial, en donde Jesús estaba ya diciendo todo lo que me correspondió, todo lo que Dios, mi Dios Padre, pudo decir, se cumplió normalmente. Y saben, también allí podemos encontrar que todo se había cumplido y la redención fue consumada por Cristo desde la cruz y la resurrección. Consumado es. Todo se cumplió como estaba profetizado, como Dios Padre así lo había diseñado, lo había organizado por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Que este grito de humanidad pronunciado por Jesús nos pueda servir también a nosotros para que podamos entender que ese propósito que Jesús tuvo no fue en vano, que ese propósito allí en la cruz del Calvario tuvo un fin, y ese fin es el amor que Dios Padre tiene por cada uno de nosotros, el cual dijo: he cumplido todo lo que a mí me ha correspondido. Estimados hermanos, que realmente podamos reconocer que lo que Jesús hizo fue por cada uno de nosotros un acto de amor. Vino a este mundo, estuvo con nosotros, murió ahí en la cruz del Calvario, pero allí no quedó todo. Por el contrario, allí comenzó todo como algo diferente para nuestras vidas, para toda la humanidad en especial. Consumado es. Dios les bendiga en este día.
Aleluya, hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este tiempo tan especial en que el Señor nos permite compartir la palabra de Dios, nos sentimos tremendamente agradecidos por la vida y la salud que Dios nos da. Cuando vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 23, versículo 46, su palabra nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué gran significado, obviamente, encierra para el pueblo de Dios esta expresión. En Mateo capítulo 27, versículo 50 dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó el espíritu. Y vemos que en repetidas ocasiones Jesús dijo que había de ser entregado, obviamente en manos de los hombres. Mateo capítulo 26, versículos 45 y 46 nos dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando nosotros pensamos en todo el viacrucis de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que manos malvadas fabricaron esa corona de espinas y la clavaron en su frente. Manos malvadas laceraron su cuerpo, su espalda. Manos malvadas fueron los que lo abofetearon. Manos malvadas lo empujaron. Manos malvadas pusieron evidentemente clavos en sus manos y pies. Pero llega el tiempo en que las manos de los hombres no pueden hacer nada más. Y vemos que la mano de Dios tiene la última palabra. David nos recuerda que aun cuando estamos en manos de malvados, cada vez que nosotros, usted y yo, ponemos nuestra confianza en el Señor, estamos en las manos de Dios. Nuestra vida está dirigida por Dios, porque Él fue perseguido por sus enemigos, como dice el Salmo 31, versículo 15. Jesús entregó voluntariamente su vida en manos de los pecadores. Ahora también se entrega a sí mismo, cierto, poniendo esa confianza en el Padre, pone su vida en las manos de Dios, rodeado por todos aquellos, como dice su palabra, que lo odiaron, sabiendo que la mayoría de sus discípulos obviamente lo habían abandonado en esas circunstancias. Él, sin embargo, podía confiar en que su Padre recibiría su espíritu. Jesús nos enseña que la muerte es la puerta por la cual podemos ser admitidos en la presencia del Rey. Él también nos recuerda a usted y a mí que podemos morir jóvenes y aún haber hecho y haber cumplido la voluntad de Dios. Entre más cerca estemos de Dios, entre más cerca caminemos con Dios, más fácilmente creeremos que Él será fiel a nuestras vidas. Él será fiel a nuestro espíritu, en cuya parte de nosotros radica nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro cuidado y nuestro sentimiento. Sin importar en qué se convierta nuestro cuerpo, nuestro espíritu puede volver evidentemente a casa seguro. Seguramente en alguna oportunidad el apóstol Pablo
Debió haber estado quizá pensando acerca de esto cuando escribió en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Porque yo sé a quién he creído, dice su palabra, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Evidentemente, si estamos en las manos del Padre, estamos en las manos de Dios, también estamos en las manos del Hijo. Porque ambas manos, del Padre y del Hijo, obviamente están en una armonía especial y nos sostienen a usted y a mí día a día, cualquiera que fueran las circunstancias que cualquiera de nosotros estemos atravesando. Es imposible, evidentemente, después de haber escuchado la participación de cada uno de ustedes, es imposible describir la terrible agonía que sufrió nuestro Señor durante esas horas en la cruz. Pero debilitado, si vamos recordando un poquito, debilitado y agonizante como estaba, mantuvo hasta el final todavía la conciencia de sus actos y sus palabras. Esas palabras que hasta el día de hoy, estimados hermanos, marcan algo especial en nuestras vidas. Él fue un hijo de Dios, un ejemplo para nuestras vidas. Él oró por los que lo ejecutaban en Lucas 23, 24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se preocupó por su madre y el discípulo más joven y los encomendó el uno al otro. En Juan 19, capítulo 19, versículos 26, 27, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Decretó la salvación del ladrón arrepentido. En Lucas 23, 43, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, a ese Dios de todo poder y infinita misericordia. Servimos cada uno de nosotros. Su agonía, hermanos, fue muy real y cruel y dolorosa. En Juan 19, capítulo 19, versículo 28, exclamó con su cuerpo, consumiéndose, dice, por la fiebre, dijo, tengo sed. Mateo capítulo 27, versículo 46, clamó desde su alma en la hora más oscura, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final, con un grito enloquecido, quizás reuniendo las últimas fuerzas que él tenía, exclama victoriosamente, todo, absolutamente todo se ha cumplido, en Juan capítulo 19, versículo 30. Y más de paso, para acelerar la muerte de los convictos, en aquellos tiempos, dice que se acostumbraba a quebrar las piernas de los reos, más cuando llegaron hasta Jesús, hallaron que ya evidentemente habían muerto. Pero de todas maneras, y quizá para asegurarse, un soldado le atravesó el costado con su lanza de su corazón, en su corazón, y de su corazón manó agua y sangre. Vemos aquí que aún hasta el momento final de su vida, nuestro Señor Jesucristo mantuvo su preocupación y su amor por los pecadores, por esa estrecha relación que debería haber los unos para con los otros, sea ya dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestros propios hogares, y con mayor razón nos dejó la coinonía para convivir unos con otros en amor dentro de nuestras iglesias. Damos gloria a Dios porque hoy el Cristo resucitado mantiene vigentes sus propósitos, obviamente, de salvación y bienestar. Hoy en día está vigente su palabra de perdón y consuelo para todo aquel que llega con fe a nuestro Señor. Y quizás esto nos podría hacer pensar que el desafío para nosotros es que llevemos el mensaje de la cruz al mundo, usted y yo. Llama la atención en una oportunidad de un ateo cuando dice, yo podría creer en su Redentor.
evidentemente se vieran más redimidos. En muchos de nosotros está impregnada la palabra de Dios. En muchos de nosotros está impregnado el Evangelio. Pero este necesita ser veraz. Este necesita ser autenticado en el mundo. ¿Por quiénes? Por nosotros que somos los seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que ser ese referente, esa guía, que los otros que no conocen al Señor puedan ver en usted y en mí a Cristo. La pregunta, ¿qué quería decir Jesús cuando afirmó que nosotros deberíamos cargar nuestra cruz? ¿Qué significa o qué representa llevar la cruz en la vida de un cristiano? Con seguridad podría afirmar que no se refirió a lo mejor solamente a soportar enfermedades comunes o quizás ser parte de los problemas que están relacionados con la vida misma. Quizás aquellos que aún todavía no han tenido el privilegio de conocer la salvación, también dice que pasan por ese tipo, obviamente, de experiencias. Para mí, en lo personal, yo creo que la cruz de Cristo se refiere al problema que no tendríamos si fuéramos cristianos. En otras palabras, cargar nuestra cruz significa sobrellevar nuestras dificultades que tenemos cada uno de nosotros, abandonando nuestras vidas en las manos de Cristo. Usted y yo tenemos ese hermoso privilegio de fortalecernos en la presencia del Señor y dejar todas nuestras cargas en Él. Porque nuestra salvación está tan clara para usted y para mí, que Cristo llevó todas nuestras cargas, nuestros problemas, las situaciones diferentes que usted y yo atravesamos a la cruz, y por Él hemos sido redimidos. El mundo lo odia a Él, y obviamente también nos odiará a nosotros. El mundo lo llevó a la muerte y también tratará de destruir a cualquiera que pretenda compartir el mensaje de la cruz en palabra y obra, y eso lo dice la Biblia. Y hoy en día vemos siervos, vemos hermanos en la fe, que están siendo asesinados, que están siendo perseguidos, la iglesia está siendo perseguida, y esto en algún momento se va a dar en diferentes lugares. Jesús ha hecho tanto por ti, ha hecho tanto por mí. No tendría sentido que decidiéramos vivir nuestra vida solo para su gloria, sin importar el precio. ¿Qué estás tú dispuesto a dar? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar por la causa de Cristo? El deseo de identificarnos con Cristo en nuestro hogar, en el trabajo y en nuestro vecindario es como una marca, es como una señal de una vida redimida, de una vida que ha decidido servirle al Señor, honrarle con su cuerpo, honrarle con su mente, honrarle con su inteligencia, con todo lo que usted y yo podamos dar por la causa de Cristo. Soy infatigable muchas veces al decir, ruego que en su vida no sea una Semana Santa más que estamos viviendo nosotros, donde ponemos una postura, a lo mejor, de redimidos ante Cristo solamente estos días en los cuales evidentemente pedimos perdón al Señor por todas nuestras actitudes, por nuestros pecados, y gloria a Dios por ello, porque yo sé que Dios nos perdona, que Jesús llevó todos esos pecados nuestros a la cruz. Sin embargo, pasan estos días y a lo mejor volvemos a caer en las mismas circunstancias, tropezamos con los mismos problemas. Hermano, estamos en los últimos tiempos y usted no puede ignorar esta realidad. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que de verdad ponernos esa corona de ese maravilloso rey a quien yo sirvo. Tenemos que hacer que la gente
vea en nosotros esa autenticidad que merece nuestro Salvador. Y al final lo que realmente importa es que el mundo necesita ver a Jesús. Y usted puede ser ese medio, usted puede ser ese canal por el cual mucha gente que aún no ha conocido a este hermoso Salvador lo puedan conocer. Entonces, vamos a tener en algún momento que optar por el sufrimiento. Es decir, identificarnos con los pobres, identificarnos con los marginados y los dolidos. Eso es algo que Dios aprecia grandemente. En una oportunidad en la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto, un señor de nombre Dietrich Bonhoeffer le preguntó a sus hermanos alemanes: ¿quién es Cristo para vosotros? Y para muchos de ellos, Cristo eran los judíos. Para usted y para mí, ¿quién realmente es Cristo? En una oportunidad, en un mensaje, yo compartí estas palabras y quiero recordarlas con usted. A lo mejor es ese niño abortado, es esa adolescente aterrorizada que no sabe a quién recurrir. A lo mejor es esa madre soltera que necesita que alguien le dé a su hijo una figura masculina. A lo mejor es ese niño, ese joven despreciado porque es de otro país o porque es extranjero. A lo mejor son esas personas que están en las cárceles. O a lo mejor es quizá mi vecino, a quien de repente quizá ni siquiera lo saludo, o de quien ni siquiera me preocupo. Yo no sé, es una realidad que usted vive y usted sabe. Si aspiramos que las personas crean en este maravilloso Redentor al cual usted y yo servimos, vamos a tener que vernos mucho más redimidos de lo que somos ahora. No anteponer los peros, favoreciendo a lo mejor a esas necesidades egoístas que tengo yo como ser humano. Voy a tener que empezar a preocuparme por el prójimo. Y para vernos más redimidos deberemos seguir a nuestro Redentor a la cruz. Dejemos de lado las armas y abracemos la cruz, no solamente como nuestro medio para salvarnos, sino hacer de Cristo un estilo de vida. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Eso, amados hermanos, siendo obedientes a su voz. Siendo esa esencia que Cristo quiere que usted y yo seamos. Ser cristocéntrico va más allá de mis egoísmos. Ser cristocéntrico es ser idóneo ante los ojos del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 14, y con esto termino, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Creo que al contemplar estos días a Jesús, acercándose cada vez más al Calvario, hemos estado mirando a aquel que nos amó tanto, que dio su vida para poder libertarnos a usted y a mí. Podemos declarar y decir que Él es el gran amante y emancipador de nuestras almas. Y evidentemente desde ese punto de vista esta cruz se ha convertido en un símbolo de esperanza para usted, para mí. Y aún para aquellos hombres que aún todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús como su Salvador personal. Es por eso que el Calvario, la crucifixión, se transforma en una coronación especial, una coronación que está sobre mi cabeza. Y a partir de ahí puedo entender el propósito de Dios para con mi vida. Que Dios le bendiga en este día. Amén. Cuando recordamos los últimos momentos en la cruz del Señor, esos últimos segundos o horas que estuvo ahí en la cruz,
y podemos ver todo el sufrimiento que Él tuvo en la cruz. Solamente nos queda dar gracias al Padre por ese inmenso sacrificio que Cristo hizo en la cruz, querido hermano, por ti. Lo hizo por mí, con el fin de que tú y yo podamos un día poder disfrutar de las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Pero lo primero que debemos hacer es recibir al Señor en nuestro corazón. Querido hermano, en este tiempo diferente, en este tiempo que estamos quizás refugiados en nuestros hogares, apartados, yo te invito a que tú puedas arrodillarte donde estás, orar al Señor pidiendo perdón si tienes que pedir perdón, si tienes que pedir que el Señor limpie aquellas heridas que hay en tu corazón. Hazlo, querido hermano, no pierdas el momento, no pierdas esta instancia que tienes en tu hogar, de que te apartaste del mundo en tu hogar, te apartaste de aquellas cosas que quizás en algún momento te impidieron poder conectarte con el Señor. Hoy es tiempo, querido hermano, de poder apartarte en tu hogar. Esto es un regalo. Siempre hay que mirar las cosas con la mirada de por qué el Señor permite estas cosas, por qué sucedió esta pandemia, por qué está sucediendo de que tenemos cuarentena en nuestros hogares, no hay colegio, los que trabajan en el colegio no hay trabajo, porque es un regalo que el Señor te ha dado para poder poner quietud a tu vida, de parar un momento, de meditar y pensar qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que tengo que mejorar, qué tengo que esperar que el Señor haga esa obra en mí. Y has escuchado cada uno de las palabras, de las meditaciones que han traído en esta tarde nuestros hermanos, nuestros mayores y mi esposa y yo. Pero querido hermano, no pierdas el momento de poder pedirle al Señor que haga esa obra maravillosa en tu vida. Querido hermano, el tiempo ya se estará acortando. El Señor pronto viene. El Señor ya viene. Pero tú, ¿cómo está en tu vida? Este año hemos puesto el eslogan: la pasión de Cristo eres tú. Todo lo que vivió el Señor desde el comienzo hasta el fin es porque era para ti. Sufrió por amor por ti y por mí. Que este tiempo donde hemos apartado para poder meditar en la palabra del Señor, en las últimas horas que tuvo el Señor en la cruz, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar para ya ir culminando este tiempo maravilloso que hemos tenido en la presencia del Señor, a través de su palabra, a través de los cánticos. Hemos estado en la presencia del Señor. Así que te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar para poder ir culminando nuestra reunión. Señor amado, ¿cómo no darte gracias, mi Dios? ¿Cómo no agradecerte, papito amado, por ese inmenso sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Por amor a cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, quizás en este tiempo de pandemia, quizás este tiempo, Señor, donde el mundo ha sido remecido con esto, lo que está sucediendo, papito, que mis hermanos puedan meditar que el sacrificio que tú hiciste en una cruz, Señor, no fue, Señor, solamente algo que pasó en la historia, o que mucha gente ha querido criticar o oponerse, Señor, o desmentir lo que Él hizo en una cruz, sino que, Señor, el verdadero significado es poder salvarnos de la muerte eterna que es por el pecado, la consecuencia del pecado. Señor, que en este tiempo, Señor, al momento de doblar mis rodillas, al momento de poder orar en mi hogar, en este tiempo, Señor, de Semana Santa, podamos pensar y meditar que todo lo que tú viviste es por mí, es por mis hermanos. Señor, que tu presencia se pueda mantener en cada uno de los hogares de mis hermanos y que Dios
tú puedas reinar en este tiempo en su hogar. Quizás muchos de las familias, Señor, de mis hermanos, no te conocen. O quizás te han escuchado, o quizás te han seguido, pero se han apartado. Señor, que este tiempo sea ese tiempo donde tú los alcances. Señor, que ese tiempo, Señor, que para ellos te puedan conocer, que puedan, Señor, ese corazón de piedra que quizás pudo haber sido en algún momento, puedan ser restaurados, puedan ser sanados y, Señor, puedan conocerte tal cual tú eres, Señor. Ese Dios todopoderoso que pueda hacer obras maravillosas en la vida de aquellos que te siguen. Mi Dios amado, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado, Señor, para poder meditar en tu palabra. Y, Señor, que lo que hemos escuchado hoy pueda ser puesto en práctica en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar siempre a nuestro lado, compartiendo cada experiencia. Señor, cuando pasamos pena, tú estás ahí, Señor, dando la consolación a nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por Jesús, por entregar su vida por cada uno de nosotros, Señor. Y hemos orado, Señor, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Querido hermano, que el Señor te sea bendiciendo en este tiempo. No te olvides, mañana seguir meditando en la palabra del Señor, y el día domingo regocijaremos juntos por victoria por la que Cristo ha resucitado y resucitó para que tú y yo tengamos esperanza de una vida eterna. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Aleluya.